La sociedad suele etiquetarlos como fríos, ingratos, egoístas, carentes de empatía y rebeldes que abandonan su propia sangre. La perspectiva tradicional está más que dispuesta a señalar como pieza rota a quien corta los lazos familiares. Sin embargo, Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, contempló esta realidad desde un ángulo completamente distinto. No veía a quienes se alejaban de su familia como personas problemáticas, sino como el único ser despierto en una casa que duerme profundamente. En su trabajo clínico, Jung descubrió que distanciarse de la familia no era una señal de debilidad ni un defecto de carácter, sino que, en la mayoría de los casos, representaba la forma más elevada de defensa de la salud mental para un individuo sometido a un intenso asedio psicológico. En este video exploraremos en profundidad por qué la oveja negra de la familia es, en realidad, el portador de síntomas de todo el linaje, y por qué Jung creía que la única vía para alcanzar el verdadero yo pasa, a veces, por separarse de esas raíces tan arraigadas. Jung dedicó décadas al estudio de lo que denominó el inconsciente familiar. Descubrió que las familias no solo comparten similitudes genéticas, sino también una oscura reserva de verdades negadas que todos acuerdan ignorar en silencio. Una sombra familiar colectiva. En estos sistemas cerrados, la violencia se reencuadra como disciplina. La negligencia emocional se vende como entrenamiento para la independencia. El narcisismo se justifica como una personalidad fuerte o una figura de autoridad. Y quien se atreve a nombrar en voz alta estos patrones, quien osa cuestionar las fallas del sistema, de repente se convierte en el verdadero problema. Imagínalo como un contrato tácito firmado en tu nombre antes incluso de que llegaras a este mundo. Cada familia tiene reglas rígidas sobre qué es aceptable y qué debe permanecer oculto para siempre. Esas reglas jamás se escriben, pero se hacen sentir hasta los huesos, a través de una desaprobación silenciosa, de conversaciones que cambian de rumbo de golpe, y de esa tensión helada que envuelve la habitación cuando alguien menciona una realidad de la que nadie habla. El inconsciente familiar funciona como una ilusión colectiva compartida, y mantener esa ilusión exige la participación de todos los miembros del sistema. Es ahí donde entra en escena quien dice la verdad, quien perturba el equilibrio, la persona despierta. Quien finalmente corta el vínculo suele ser quien lo vio todo desde el principio, quien lo sintió y quien ya no puede seguir cargando con ese peso. Ellos fueron testigos desnudos de las explosiones de ira de los padres alcohólicos. Sintieron en cada célula de su cuerpo el veneno de la manipulación emocional disfrazada de amor. Siempre fueron los primeros en detectar las dinámicas del hijo dorado y el chivo expiatorio, mientras todos los demás fingían que todo era normal. Pero precisamente esa lucidez es lo que hace su posición tan peligrosa y solitaria. Estos individuos suelen poseer lo que Jung llamó percepción diferenciada. Leen el ambiente emocional con una velocidad asombrosa. Perciben el abismo entre lo que las personas dicen y lo que realmente quieren decir. Sienten sobre sus hombros el peso de esos resentimientos no expresados que flotan en el aire. Esto no es un superpoder, es un mecanismo de supervivencia desarrollado en un entorno traumático, donde leer correctamente la situación significaba sobrevivir. Jung llamó a estas personas el paciente identificado. La familia lo señala con el dedo: el problema eres tú, eres demasiado sensible, siempre removiendo el pasado, nos robas la paz. Y la cruel ironía es que los miembros de la familia tienen razón en que esta persona necesita terapia, pero están completamente equivocados en el diagnóstico. Quien se aleja no está enfermo, simplemente está teniendo una respuesta humana y sana ante un entorno insano. Las familias no quieren escuchar esta verdad, porque admitir que quien se va actúa con coherencia significaría reconocer que existe un problema estructural enorme en la base de todo el sistema familiar.
En lugar de asumir esa pesada responsabilidad, siguen recurriendo a los mismos mecanismos de defensa de siempre. Cuentan historias de victimismo sobre cómo el hijo ingrato tiró todo por la borda. Mientras tanto, quien logró escapar observa desde la distancia, triste, pero consciente de que por fin puede respirar. Jung explica esta dinámica con el concepto de individuación. Nunca podrás alcanzar tu verdadero yo mientras estés interpretando un papel definido por las necesidades inconscientes de otro. Si tu familia te convirtió en el chivo expiatorio, cargarás toda la vida con la culpa de sus fracasos. Si te asignaron el rol de solucionador de problemas, te agotarás intentando curar las heridas de los demás. El proceso de individuación exige una separación radical, que no siempre es solo física. Lo más importante es que sea psicológica. Es la capacidad de saber con claridad dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Es distinguir qué pensamientos son genuinamente tuyos y cuáles son esas voces críticas que fueron implantadas en ti durante la infancia. Es aprender a diferenciar entre la culpa sana que señala una falta real y la culpa manipuladora que simplemente anuncia que te estás liberando de un patrón antiguo y tóxico. En el momento en que comprendes estos roles tal como son, el sistema se derrumba. Te das cuenta de que tu familia nunca te conoció realmente, que solo amaban al personaje que querían que interpretaras. En ese punto, te enfrentas a una elección imposible. ¿Seguirás actuando en esa obra falsa en la que ni siquiera elegiste participar, o bajarás del escenario para descubrir quién eres de verdad? Jung observó que romper los lazos con la familia rara vez es una decisión impulsiva o irreflexiva. No es un arranque de rabia, es un estado de muerte emocional que llega tras la acumulación de miles de pequeñas decepciones, de miles de gritos que nadie escuchó. Un día, alguien te pide por centésima vez que niegues tu propia realidad y valides su mentira. En ese instante experimentas una claridad absoluta. Un progenitor intenta cargarte de culpa simplemente porque pusiste un límite, o un hermano espera que actúes como si las injusticias cometidas nunca hubieran ocurrido. En ese momento comprendes que nada cambiará jamás. Esa claridad es muy distinta de la rabia. Es más silenciosa, más fría y en realidad más segura. No es una decisión emocional, es una decisión vital. Eliges tu propia salud mental por encima de su falsa comodidad. Después de cortar los lazos, la presión social cae sobre ti como una pesadilla. Las personas de tu entorno te susurran que debes respetar a tus padres pase lo que pase. Invocan textos sagrados, tradiciones y la santidad del vínculo de sangre. Sin embargo, como subrayamos a menudo en este canal, el amor no puede exigirle a una persona que se destruya a sí misma. Cuando esa presión social se combina con tu sentimiento interno de culpa, el proceso se vuelve aún más arduo. Por un lado, está la culpa superficial de decepcionar a los demás. Por el otro, la culpa existencial de violar esa ley familiar invisible que dice que la lealtad es sufrir en silencio. Jung ofrece una respuesta radical a esta situación. La primera y más grande responsabilidad del ser humano no es hacia sus obligaciones biológicas, sino hacia su propia integridad espiritual. Permanecer dentro de un sistema familiar tóxico no solo te daña a ti, transmite esa disfunción como una herencia a las generaciones futuras. Cuando toleras el maltrato, le estás enviando a tus hijos el mensaje de que el abuso es algo natural dentro del amor. Cuando anulas tus propias necesidades, perpetúas la ilusión de que traicionarse a uno mismo es una virtud. Cuando sigues guardando los secretos de familia, te conviertes en cómplice voluntario de esa gran operación de encubrimiento. El marco teórico de Jung nos ofrece un mapa para transitar este oscuro camino, pero la experiencia vivida al otro lado de esa decisión contiene una sanación que va mucho más allá de cualquier teoría. Desde afuera, alejarse puede parecer frío y cruel.
Sin embargo, a veces distanciarse de la familia no es un acto de crueldad, sino una lucha desesperada por sobrevivir. Desde la infancia nos enseñaron que la familia está por encima de todo, que la sangre siempre es más espesa que el agua. Las películas, las canciones y las normas sociales reforzaron ese mensaje sin cesar. Pero ¿qué sucede cuando mantenerse cerca de tu familia se convierte en un cáncer que te corroe por dentro cada día? ¿Qué debes hacer cuando las manos que debían protegerte se transforman en las manos que te ahogan? El distanciamiento familiar no es solo una discusión, es sacrificar uno de los sentidos de pertenencia más fundamentales que puede tener un ser humano en nombre de la propia salud mental. Es renunciar a las celebraciones, los funerales, las bodas y los recuerdos compartidos. Esta decisión es el resultado de un dolor profundo acumulado durante décadas, un dolor que ya resulta imposible de seguir cargando. Para quienes lo han vivido, esta separación suele ser el último recurso. La mayoría prueba todo antes de elegir este camino: hablar, perdonar, ceder, poner límites. Pero al final reconocen una verdad amarga. Algunas relaciones no tienen arreglo y hay personas que no cambiarán sin importar cuántas oportunidades se les den. La decisión de separarse que se toma en ese punto es en realidad la muerte de una ilusión. Es el duelo por esa familia amorosa que nunca tuviste. En ese duelo hay una tristeza silenciosa, porque las personas que perdiste siguen vivas, pero están en una frecuencia que ya no puedes alcanzar. El mundo no comprende ese duelo. Con actitudes superficiales del tipo «al fin y al cabo son tus padres», deberías reconciliarte. Hurgan sal en tu herida. Pero quienes han tenido la valentía de tomar esa decisión se han priorizado a sí mismos por primera vez en sus vidas, en lugar de priorizar a los demás. Con el tiempo, ese vacío comienza a llenarse con la familia elegida. La familia elegida no nace de la sangre, sino de vínculos construidos sobre el respeto mutuo, la confianza y la autenticidad. Es una comunidad en la que nadie está obligado a quedarse, donde cada persona elige estar por su propia y libre voluntad. Estos nuevos lazos son mucho más orgánicos y sanadores que los biológicos. Jung observó que quienes completaban con éxito este proceso se convertían en los individuos más sanos de sus familias, precisamente porque habían roto el ciclo. Habían elegido la conciencia sobre la comodidad y la verdad sobre la mentira. Cortar la comunicación no tiene que ver con el odio, es simplemente una forma de autodefensa. Igual que un jardinero poda las ramas podridas porque ama al árbol, tú podes tu árbol genealógico para proteger tu propia energía vital. El acto de separarse no es pasivo, es un acto de valentía profundamente activo. Quien corta el contacto con su familia no huye del amor ni de la conexión, al contrario, corre hacia sí mismo en busca del amor verdadero. El camino hacia la sanación no es una línea recta. Algunos días te sentirás la persona más libre del mundo, y otros, un pequeño detonante puede hundirte en un océano de tristeza profunda. La voz de un desconocido, el aroma de una comida o el anuncio de una festividad pueden recordarte esa calidez que nunca pudiste tener. Pero esos momentos no significan que tomaste una decisión equivocada, simplemente demuestran que eres humano. Estás celebrando una gran liberación y al mismo tiempo guardando luto por una gran pérdida. Y la verdad más hermosa que emerge de todo esto es la siguiente: cuando dejas de mendigar amor a quienes no tienen la capacidad de darlo, abres espacio para quienes sí pueden amarte de verdad. Cuando dejas de achicarte para caber en un molde familiar que siempre te quedó pequeño, descubres el enorme potencial espiritual que llevas dentro. La vida deja de reflejar las expectativas que te impusieron y comienza a reflejar tus valores más auténticos. Jung creía que quien completaba el proceso de individuación no solo se salvaba a sí mismo, sino que se convertía en un faro de esperanza para los demás atrapados en el sistema. Aunque no digas nada,
con tu sola presencia y con tu versión sanada demuestras que escapar es posible. El rechazo o la ira de tu familia no te destruirá. Al contrario, te libera del peso de una identidad falsa. A todos los que han elegido este camino o que se encuentran en ese umbral, quiero decirles esto: no estáis solos. Sentir la necesidad de protegeros no os hace ingratos ni malas personas. Vuestra familia os abandonó espiritualmente mucho antes de que os fuerais de casa. Lo que hicisteis fue simplemente aceptar esa dolorosa realidad y salvar vuestra propia vida. Debéis sentiros orgullosos de estar despiertos, de haber visto esos patrones devastadores que los demás ignoraban. Jung lo entendió, y miles de almas despiertas que hoy ven este video también lo entienden. El objetivo no es permanecer solos para siempre, sino estar finalmente en un lugar seguro dentro de vuestra propia vida. Y a veces, el único camino hacia ese puerto tranquilo pasa por la despedida más difícil que jamás pronunciaréis. Si este video ha aligerado, aunque sea un poco, el peso invisible de la culpa que lleváis tanto tiempo cargando, y os ha hecho comprender que ser la oveja negra es, en realidad, un rango espiritual, os pido que den un paso para sellar este despertar. En la sección de comentarios de abajo, escribid esta frase corta pero inquebrantable, símbolo de que ya no cargáis las sombras ajenas y de que sois los arquitectos de vuestra propia vida. Yo riego mis propias raíces. Con ese comentario, compartid con nosotros el coraje de romper ese ciclo tóxico heredado y recordad a las miles de almas despiertas que transitan el mismo camino que no están solas. Y si queréis más contenido sobre la psicología de las profundidades de Jung, el trabajo con la sombra y el viaje de reconstrucción personal, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube. Recordad, podar el árbol familiar no es un acto de odio, es permitir que vuestra propia alma se extienda hacia el cielo. Hasta el próximo video, en el que hablaremos de cómo preservar la libertad que habéis conquistado. Permaneced fieles a vuestra propia luz.